El precio de darse cuenta de lo que todos evitan, la maldición silenciosa del observador. Hay un tipo de soledad que no nace del abandono, sino de la claridad, y quienes la padecen nunca serán comprendidos. Milán, 1492. El taller estaba envuelto en oscuridad cuando Leonardo levantó la vista del cadáver abierto frente a él. El olor a carne expuesta se mezclaba con el olor a pintura, al óleo y polvo de carbón. Le temblaban las manos, no por miedo, sino por algo más profundo, la repentina comprensión de que estaba viendo demasiado. Ante él, a la luz parpadeante de 3 velas, yacía el cuerpo de un hombre que todos creían que había muerto de fiebre. Pero Leonardo vio lo que nadie quería ver, la sutil marca en el cuello, el discreto morado debajo de la mandíbula, el ángulo equivocado de la tercera vértebra cervical. Ese hombre no había muerto de enfermedad, lo habían asesinado. Y todos, médicos, sacerdotes, familiares, prefirieron aceptar la versión más cómoda. Leonardo cerró los ojos. Sintió el peso descender sobre sus hombros como una capa de plomo. No quieren saberlo, susurró para sí mismo. Ese fue el precio. Ver lo que estaba delante de todos, pero oculto por la conveniencia de una mirada apresurada. Percibe la geometría invisible de las mentiras cotidianas. Sentir la desconexión entre el mundo tal como es y el mundo tal como la gente necesita creer que es. Cubrió el cadáver con una sábana manchada y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad estaba a tope. Los comerciantes gritaban los precios. Los niños corrían por los callejones. Las mujeres lavaban ropa en el canal. Vida ordinaria, vida segura, vida ciega. Leonardo sabía que nunca pertenecería a ese ritmo. Desde que era niño, algo en él era diferente. Mientras otros niños jugaban con espadas de madera, él dibujaba músculos de caballos. Mientras los aprendices copiaban flores, él diseccionaba mariposas para comprender la arquitectura de sus alas. No por crueldad, sino por un hambre insaciable de comprensión. Pero la comprensión tiene un costo. A los 20 años se dio cuenta de que podía predecir el comportamiento de las personas con solo observar las microexpresiones faciales. A los 30 años, veía a través de máscaras sociales como alguien que lee partituras musicales. A los 40 años comprendió algo terrible. La mayoría de la gente no quiere la verdad, quiere consuelo. Y quienes insisten en ofrecer la verdad son castigados con el aislamiento. Esa noche, sentado a la mesa de su solitario taller, Leonardo abrió uno de sus cuadernos secretos, esos escritos en espejos, para que solo él pudiera leer. Escribió: el observador está condenado a vivir entre fantasmas. Ve rostros donde hay máscaras. Oye silencios donde hay gritos disfrazados. Y soporta solo el peso de darse cuenta de que el mundo prefiere una ilusión bien contada a una verdad mal envuelta. Hizo una pausa. El bolígrafo goteó tinta sobre el papel. Pero lo peor es no verlo. Lo peor es no poder dejar de verlo. 3 días después, Leonardo fue convocado al Palacio Ducal. Ludovico Sforza, el duque de Milán, lo necesitaba, no como pintor, sino como ingeniero militar. Hubo rumores de una conspiración interna. Alguien estaba vendiendo secretos a Venecia. El duque quería que Leonardo observara, analizara, desentrañara. Se ve lo que otros no ven, dijo Ludovico, con los ojos fijos en él. Necesito esta maldición en mi nombre. Leonardo estuvo de acuerdo, no por lealtad al duque, sino porque sabía que negarse sería más peligroso que aceptar. Y así comenzó la investigación que lo cambiaría todo. Durante semanas, Leonardo asistió a banquetes, reuniones, pasillos. Yo miré, lo anoté, dibujé. Notó patrones invisibles. Un consejero que siempre miraba hacia otro lado cuando hablaba de Venecia. Un escriba cuyas manos temblaban al mencionar determinadas fechas. Una dama de la corte que sonreía demasiado cuando se trataba de una traición. Pero cuanto más veía, más aislado se sentía. Los demás notaron su silencio, sus largas pausas, su mirada que parecía atravesar a la gente. Empezaron a evitarlo. Susurraron: Leonardo ve demasiado. Dijeron: él no es como nosotros. Y tenían razón. Hasta que una noche descubrió algo aterrador. El traidor no era ni un consejero ambicioso ni un escriba codicioso. Era alguien mucho más cercano. Alguien que Leonardo nunca hubiera imaginado. Y peor aún, al descubrirlo, se dio cuenta de que revelar la verdad lo pondría en peligro de muerte, porque algunas verdades no se pueden decir sin que quien las revela sea destruido. Leonardo se encerró en su taller. Frente a él, el cuaderno estaba abierto, la verdad dibujada con líneas precisas, el nombre escrito en código. Sabía que tenía 2 opciones: revelarse y ser aniquilado, o callarte y vivir con el peso del saber. Ese es el precio de ver, pensó, no la soledad,
sino la elección imposible entre la verdad y la supervivencia. Si sientes que tú también cargas con esta silenciosa maldición, la de notar lo que todos los demás evitan, suscríbete a este canal. Aquí exploramos el precio de la lucidez y la belleza oculta en una observación profunda. La verdad huele a metal oxidado, y Leonardo había aprendido a reconocerla incluso antes de verla por completo. Esa mañana no pudo dormir. Los dibujos esparcidos sobre la mesa formaban un mapa silencioso de la traición. Fechas que coincidían, encuentros nocturnos documentados en bocetos rápidos, gestos capturados en ángulos que revelaban complicidad. Todo apuntaba en la misma dirección. Todo convergía en un solo nombre: César Valtorri, el hombre de confianza del duque, tu asesor más cercano, el que dormía en la habitación contigua a la cámara ducal, el que conocía cada secreto del Milán, cada debilidad, cada movimiento estratégico. Leonardo pasó los dedos por el dibujo del rostro de Césare, dibujado con precisión quirúrgica, cada línea capturando no solo la forma, sino también la intención detrás de la máscara. Lo había visto todo. La sonrisa que duraba medio segundo más cuando llegaban malas noticias, la postura corporal que se relajaba sutilmente al mencionar Venecia, la forma en que sus ojos buscaban confirmación en ciertos rostros antes de hablar. Césare no era un traidor cualquiera, era un maestro del disimulo, y Leonardo sabía que denunciarlo significaría firmar su propia sentencia de muerte. Durante días, observó en silencio. Césare se movía por el palacio con elegancia aristocrática, saludaba a los guardias, distribuía sonrisas y tocaba los hombros con calculada familiaridad. Nadie sospechaba. ¿Cómo sospecharían? Era indispensable. Era la voz de la razón, el brazo derecho del poder. Pero Leonardo vio las grietas. Una tarde lluviosa, mientras pretendía dibujar un fresco en la sala del consejo, fue testigo de algo revelador. Césare recibió un pergamino de un mensajero desconocido. Sus dedos temblaron cuando la abrió. Solo una décima de segundo, pero suficiente. Sus ojos recorrieron el texto, y entonces, algo extraordinario. Sonrió. No es una sonrisa social, una verdadera sonrisa, de íntima satisfacción. Leonardo memorizó cada detalle, el pliegue del pergamino. El sello se borró parcialmente, el ángulo de la luz reflejada en la cera derretida. Más tarde, cuando todos se habían ido, regresó a la habitación. Buscó discretamente. Encontró fragmentos de cera en el suelo, rojos, con restos de oro. El sello de una familia veneciana. La evidencia estaba completa. Pero aquí radicaba la cruel paradoja. Cuantas más pruebas acumulaba Leonardo, más peligroso se volvía para sí mismo. Ahora comprendió la completa maldición del espectador. No basta con ver. Tienes que decidir qué hacer con lo que ves. Y cada decisión conlleva consecuencias que pueden destruir no solo al observador, sino a todos los que lo rodean. Si denunciaba a Césare directamente al duque, sería su palabra contra la de un hombre que había construido décadas de confianza. Peor aún, Césare seguramente descubriría la queja antes de que llegara a los oídos adecuados. Tenía ojos en cada corredor, oídos en cada sombra. Si permaneciera en silencio, sería un cómplice silencioso de la destrucción de Milán. Venecia avanzaba. Las tropas se movían. Los secretos militares se filtraban como agua por grietas invisibles. Leonardo sintió, por primera vez en años, algo cercano a la desesperación. Fue entonces cuando se dio cuenta. Césare también lo estaba mirando. Sucedió durante un banquete. Leonardo estaba en su rincón habitual, presente, pero invisible, como siempre prefirió. Césare cruzó la habitación y se detuvo frente a él. Sonrió. Esa sonrisa controlada, perfectamente calibrada para transmitir cordialidad. Maestro Leonardo, dijo con voz aterciopelada, he notado tu presencia constante durante las últimas semanas, observando, dibujando, siempre atento. Leonardo mantuvo su rostro impasible. El arte requiere atención al detalle. Indudablemente. Césare se inclinó levemente. Pero hay detalles que cuando son percibidos por los ojos equivocados, se vuelven peligrosos para quienes los ven. El silencio entre ellos duró 3 latidos. Cuídese, maestro. La noche milanesa puede ser traicionera para quien camina solo. Césare se alejó, dejando a Leonardo con la gélida certeza de que lo habían descubierto. A partir de ese momento, Leonardo sintió los ojos invisibles, sombras que lo siguieron, pasos que resonaron poco después de los tuyos. Se despertó un antiguo miedo, no a lo desconocido, sino a lo demasiado conocido. Empezó a escribir todo en un código aún más complejo. Escondió páginas dentro de marcos falsos. Dormía con una navaja de afeitar debajo de la almohada, pero la soledad se hizo más profunda. No podía confiar en nadie. Cada rostro en el palacio era desconocido. El aliado de Césare, informante, asesino potencial. Leonardo había aprendido que la maldición del observador no era solo ver lo que otros ignoran,
Era vivir una realidad paralela, donde todos los gestos cotidianos esconden intenciones mortales. Uno por la noche, cuando regresó al taller, encontró la puerta entreabierta. Su corazón se aceleró. Entró lentamente, con la mano sobre la daga escondida bajo su capa. No habían robado nada, pero algo se había movido. Sus cuadernos, que siempre dejaba en un orden específico, estaban desalineados. Alguien los había abierto, alguien lo había leído, alguien lo sabía. Leonardo se sentó en el frío suelo, con la espalda contra la pared. Cerró los ojos. Sintió el peso aplastante de la soledad absoluta, de esa que surge cuando te das cuenta de que estás completamente expuesto y que nadie puede protegerte. En ese momento comprendió algo fundamental. El observador no se siente solo porque ve demasiado. Es solitario porque, cuando lo ves, te conviertes en un objetivo. Pero Leonardo no fue solo un observador, era un creador. Y los creadores saben que cada problema tiene una geometría oculta, una solución escondida en la estructura misma del caos. Abrió un cuaderno nuevo. Empezó a dibujar, no la cara de Césare, no la evidencia de traición, pero una estrategia, un plan silencioso, una trampa tan sutil que el propio traidor no se daría cuenta de que estaba cayendo en ella. Leonardo sonrió por primera vez en semanas. Si el mundo castiga a quienes ven demasiado, entonces utilizaría su propia ceguera colectiva como arma. La soledad del espectador estaba a punto de transformarse en algo mucho más poderoso. La venganza silenciosa de la claridad. Hay un arte que pocos dominan, el de transformar la vulnerabilidad en estrategia, y Leonardo estaba a punto de ejecutarlo con la precisión de un relojero ciego construyendo el tiempo. Durante los siguientes 3 días, cambió completamente su comportamiento. Donde antes observaba en silencio, ahora hablaba. Donde antes se escondía en las sombras, ahora avanzaba por los pasillos iluminados. Sonríe más, dibujé menos. Fingió no tener interés en los asuntos palaciegos. Fue puro teatro. Cada gesto, una mentira calculada. Césare notó el cambio. Leonardo vio esa chispa de satisfacción en los ojos del traidor, la creencia de que su amenaza velada había funcionado, de que el incómodo observador finalmente se había retirado a su lugar seguro como artista inofensivo. Perfecto, pensó Leonardo, que crea que ganó, porque mientras César relajaba su vigilancia, Leonardo construía algo invisible, una red de pequeñas verdades estratégicamente plantadas, que se conectarían en el momento exacto para estrangular al traidor con su propia arrogancia. La primera pieza fue colocada durante una cena informal. Leonardo mencionó casualmente que estaba fascinado por los códigos antiguos. Mostró a algunos cortesanos dibujos de cifras romanas. Preguntó sobre manuscritos antiguos y fingió ser simplemente un académico curioso. 3 personas se rieron. Uno de ellos, un joven escriba llamado Marco, estaba intrigado. Maestro, si desea estudiar códigos, debería ver la colección privada del duque. Hay pergaminos de Bizancio que nadie ha podido descifrar. Leonardo fingió un entusiasmo exagerado. Sería un honor, pero imagino que sería imposible acceder a ellos. ¿Puedo pedir permiso?, ofreció Marco inocentemente. Leonardo había plantado la semilla. Ahora solo era cuestión de regar con paciencia. La segunda pieza implicó algo más delicado: manipular la vanidad de Césare. Leonardo sabía que todo traidor conlleva una contradicción fatal: la necesidad de ser reconocido por su astucia, aunque sea en secreto. Césare fue brillante, pero humano, y los humanos, por muy controlados que estén, cometen errores cuando se sienten superiores. Una tarde Leonardo se le acercó en el jardín del palacio. Llevaba consigo un dibujo, una máquina de guerra que nunca funcionaría, deliberadamente defectuosa. Señor Valtorri, ¿puedo pedirle su opinión? El duque solicitó este proyecto, pero confieso que no comprendo del todo las necesidades estratégicas de Milán. Césare examinó el dibujo. Sus ojos brillaron, no con el interés de un consejero leal, sino con el cálculo de un espía que evalúa información valiosa. Interesante, dijo, tocando el pergamino. Pero aquí hay un error. Este ángulo de ataque sería ineficaz contra las fortificaciones venecianas. Leonardo lo anotó fingiendo gratitud. Fortificaciones venecianas. Ya veo. Tienes un conocimiento notable de las defensas enemigas. Fue solo un segundo. Pero Césare notó el error. Apretó la mandíbula. Sus dedos se cerraron. Conocimientos teóricos, por supuesto. Corrigió demasiado rápido. Cualquier estratega estudia a los adversarios potenciales. Naturalmente. Leonardo sonrió. Una sonrisa inofensiva. Pero sus ojos, solo por un instante, demostraron que lo sabía. César entendió. El juego había cambiado de nivel. Y durante las noches siguientes, Leonardo trabajó a un ritmo febril. No dormí más de 3 horas. Dibujé, calculé, escribí. Pero ahora,
Sus notas no eran solo pruebas, eran documentos falsificados, pergaminos falsos que parecían órdenes de venganza, hesianas, cartas que imitaban la letra de Césare, recibos de pagos que nunca existieron. No solo demostraría traición, crearía una narrativa tan convincente que incluso Césare dudaría de su propia memoria, porque Leonardo entendió algo esencial. En un mundo de mentiras, la verdad debe presentarse como una ficción perfecta para ser creída. El escriba Marco regresó con buenas noticias. El duque había autorizado el acceso a los pergaminos antiguos. Leonardo tendría 2 horas en la biblioteca privada, siempre y cuando estuviera acompañado por un guardia. Perfecto. Esa tarde, Leonardo entró en la biblioteca, una sala circular con estanterías que llegaban hasta el techo abovedado. El olor a papel viejo y cuero se mezclaba con el aroma de las velas de cera de abejas. El guardia se colocó en la puerta, aburrido. Leonardo pretendía estudiar manuscritos bizantinos, pero sus manos, hábiles y rápidas, estaban trabajando en otra tarea. Escondió 3 de los documentos falsificados entre los libros. Marcó discretamente las páginas con pequeños carteles, invisibles para el ojo distraído, pero obvios para cualquiera que supiera dónde mirar. Cuando salió 2 horas más tarde, la trampa estaba tendida. Ahora todo lo que quedaba era hacer que Césare cayera en la trampa. Leonardo sabía que el traidor estaba vigilando sus movimientos. Entonces dejó pistas. Habló demasiado alto en una taberna sobre documentos antiguos que revelan secretos sorprendentes. Mencionó casualmente, en presencia de un sirviente que sabía que era el informante de Césare, que la biblioteca ducal contiene más que pergaminos bizantinos. El anzuelo estaba puesto. 3 noches después, Leonardo fingió dormir en su taller, pero él estaba despierto, escondido detrás de una cortina, mirando por la rendija de la ventana. Vio moverse la sombra. César. Entrar furtivamente en la biblioteca. Leonardo sonrió en la oscuridad. El observador ya no era una presa. Ahora él era el cazador. Pero sucedió algo inesperado. Mientras observaba a César a través de la ventana de la biblioteca, iluminada por una sola vela, hojeando libros frenéticamente, Leonardo notó otro movimiento, otra sombra. Alguien más estaba mirando a César, un tercer jugador. El corazón de Leonardo se aceleró. Forzó la vista en la oscuridad, tratando de identificar la figura. Era esbelta, vestida de negro, completamente inmóvil. Y entonces, la figura volvió su rostro hacia Leonardo. Incluso en la penumbra, reconoció los ojos. Era una mujer, y ella también lo sabía. Leonardo sintió que el mundo se derrumbaba y se reconstruía simultáneamente. Todo lo que creía sobre la conspiración, sobre que Césare era el único traidor, sobre controlar la situación, se evaporó. Había otra capa, otro misterio, y esta mujer, fuera quien fuera, estaba 3 pasos por delante de él. Yoshi hizo un gesto sutil con la mano, una advertencia, una amenaza, y desapareció como humo. Leonardo quedó paralizado. Su mente, siempre tan precisa, ahora daba vueltas en círculos. ¿Quién era ella? ¿Qué sabías? ¿Trabajaste con Césare o contra él? Y más importante aún, ¿cuánto tiempo llevaba observándolo? El observador había descubierto, de la manera más brutal posible, que él también estaba siendo observado. Esa noche Leonardo no regresó al taller. Caminó por las calles desiertas de Milán hasta el amanecer, sintiendo por primera vez en su vida algo parecido al verdadero miedo, porque se dio cuenta. La soledad del observador no era solo estar solo viendo lo que otros ignoran. Fue descubrir que cuando miras fijamente al abismo, algo igualmente consciente te devuelve la mirada. Hay momentos en los que la realidad se rompe como el cristal, y es precisamente en esa fractura donde la verdad se revela en su forma más brutal. Leonardo no durmió. No comí. Pasó la noche rehaciendo cada cálculo, cada observación, cada certeza que creía haber construido. La mujer de negro lo había cambiado todo. Su silenciosa presencia había transformado una partida de ajedrez en algo infinitamente más peligroso. Un laberinto donde cada movimiento podía ser la trampa final. Al amanecer tomó una decisión desesperada. Necesitaba respuestas, y solo había un camino: afrontar el abismo mismo. 2 días después, durante la misa de la mañana en Palacio, cuando todos los cortesanos se agolpaban en la capilla, Leonardo se quedó atrás. Esperó hasta que el último noble desapareció por los pasillos. Luego se movió. Fue a las habitaciones de Césare. Su respiración estaba controlada, pero cada nervio de su cuerpo gritaba alerta. Sabía que tenía 15 minutos como máximo. Sabía que si lo descubrían, ninguna justificación podría salvarlo. La puerta estaba cerrada. Leonardo sacó de su bolsillo un pequeño gancho de metal,
una herramienta que él mismo había diseñado años antes, estudiando los mecanismos de las cerraduras. 3 movimientos precisos. El pestillo cedió, entró. La habitación de Césare era austera, casi monástica. Cama sencilla, ropa oscura, un escritorio con papeles ordenados, cuidadosamente organizado. Pero Leonardo lo sabía. Los hombres que ocultan secretos no los dejan a la luz. Examinó cada centímetro. Tanteó las paredes. Comprobó el suelo. Inspeccionó la base de la cama. Nada. Los minutos pasaban, hasta que, cuando pasó los dedos por el costado del escritorio, sintió una irregularidad casi imperceptible. Apretado, un clic silencioso. Se abrió un compartimento secreto. En el interior, un solo objeto, un medallón de plata, grabado con 2 símbolos entrelazados. Leonardo lo tomó, sintiendo el frío metal contra su palma. Le di la vuelta. En el reverso, una inscripción en latín, Veritas occulta, verdad oculta. Y entonces, como un rayo que atravesó la oscuridad de su mente, comprendió. No, no puede ser. El medallón no era de Césare, era una insignia, un símbolo de pertenencia. Leonardo lo reconoció. Años antes en Florencia, había oído rumores sobre una sociedad secreta que operaba a la sombra de las cortes italianas. Lo llamaron Fraternitas Obscura. Se decía que manipulaban a los gobernantes, orquestaban guerras y controlaban el flujo de información entre ciudades-estado. Siempre había creído que eran leyendas, pero el medallón demostró lo contrario. Césare no era un traidor solitario que vendía secretos por codicia. Era un agente, y la conspiración fue infinitamente mayor de lo que Leonardo había imaginado. Le temblaron las manos, no por miedo, sino por furia, rabia contra ti mismo, furia por haber estado tan ciego. Había pasado semanas observando a Césare, acumulando pruebas, construyendo trampas, mientras ignoraba la verdadera extensión del laberinto. ¿Y la mujer de negro podría ser también parte de Fraternitas? ¿O tu enemigo? Fue entonces cuando escuchó los pasos, en el pasillo, cada vez más cerca. Leonardo se quedó helado. Calculó, 7 segundos hasta que se abra la puerta. 4 opciones, 3 suicidios. Se metió el medallón en el bolsillo, cerró el compartimento secreto y se acercó a la ventana. No hubo tiempo para desbloquear e irse. Solo una alternativa. El balcón exterior, a 3 metros sobre el jardín. La puerta se abrió. Leonardo ya estaba afuera, colgado del borde de piedra, con los dedos incrustados en el antiguo mortero. Escuchó la voz de Césare dentro de la habitación, hablando con alguien. No pude distinguir las palabras, solo el tono, tranquilo, sereno, letal. Sus brazos empezaron a arder. La caída no lo mataría, pero el ruido alertaría a los guardias. Respirar, calcular, mover. Movió su peso de lado, centímetro a centímetro, hasta llegar a una columna ornamental. Descendió como una sombra. Sus pies tocaron la hierba. Cruzó el jardín en absoluto silencio, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cuando llegó al taller, cerró la puerta con llave y se desplomó en el suelo. Por primera vez en décadas, Leonardo da Vinci sintió algo que nunca había admitido: puro terror. Pero el horror tiene una cualidad única: quema las ilusiones y deja solo claridad. Leonardo se levantó, encendió todas las velas del taller, extendió sus cuadernos sobre la mesa y empezó a conectar los puntos de una forma completamente nueva. Si Césare formaba parte de una sociedad secreta, entonces la traición a Milán no era el objetivo final. Fue solo una obra de teatro, un movimiento en un juego mucho más grande. ¿Pero cuál? ¿Y quién más dentro del palacio llevaba ese medallón? Repasó todos los rostros que había dibujado durante las últimas semanas. Cada gesto se nota, cada patrón de comportamiento. Y entonces lo vio, el duque. Ludovico Sforza tenía los mismos microcomportamientos que Césare, la misma forma de sonreír cuando llegan malas noticias, la misma relajación corporal al mencionar Venecia. Leonardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El duque no estaba siendo traicionado. El duque orquestó la traición. Milán no sería destruida por enemigos externos, sería liberado desde dentro. Y Césare fue solo el ejecutor visible de una estrategia invisible: crear un caos controlado para justificar una futura alianza con Venecia, consolidando el poder absoluto. Todo, las reuniones secretas, los documentos filtrados, incluso la propia investigación que se le pidió a Leonardo que llevara a cabo, era teatro, un espectáculo diseñado para ocultar la verdadera conspiración. Leonardo se dejó caer en la silla, riendo, una risa sin humor, amargo. El observador se había transformado en una pieza del mismo juego que creía estar desentrañando. Toda su astucia, todas sus trampas cuidadosamente construidas, eran inútiles. Peor que inútil, fueron predichos. Alguien, tal vez el propio duque, tal vez la mujer de negro, supo desde el principio que Leonardo descubriría a César, y le dejaron descubrirlo, porque su descubrimiento era parte del plan.
Tocó el relicario que llevaba en el bolsillo, pero no sabían que encontraría esto. En ese momento se abrió la puerta del taller. Leonardo se dio la vuelta y su mano voló hacia la espada escondida debajo de la mesa. Pero no fue Césare quien entró, sin guardias. Era ella, la mujer de negro. Ella cerró la puerta hasta detrás de ti, lentamente. Bajó el capó. Leonardo vio su rostro por primera vez. Rasgos angulosos, ojos que parecían haber atravesado siglos de secretos. Maestro Leonardo, dijo, en voz baja y firme, tienes algo que nos pertenece. Agarró el relicario en su bolsillo. ¿Quién eres? Alguien que como tú ve demasiado. Ella dio un paso adelante. Pero a diferencia de ti, aprendí a usar esta maldición sin ser destruido por ella. Eres de fraternitas. Fui. Ella sonrió. Una sonrisa triste. Hasta que te das cuenta de que los observadores no deberían servir a sus amos. Deberían ser libres, o morir en el intento. Leonardo sintió que algo cambiaba en el aire. No fue una amenaza, fue un reconocimiento. ¿Qué deseas? Igual que tú. Ella extendió su mano. Destruyan esta conspiración, pero no con sus ingenuos planes. Con algo que nunca esperaron. ¿Qué? Ella se acercó hasta que estuvo a centímetros de él, susurrado. La verdad total, expuesta ante todos, en el lugar donde no puede ser silenciada. Leonardo lo entendió al instante. El banquete ducal. En 3 días, estarían presentes todas las familias nobles del norte de Italia, incluidos representantes de Venecia. Si la conspiración se revelara allí, delante de todos, ni siquiera Fraternitas Obscura podría borrar el escándalo. Pero fue un suicidio, absoluto. Moriremos, dijo Leonardo. Probablemente. Ella no parpadeó. Pero nuestra muerte tendrá significado, y su silencio se romperá para siempre. Leonardo se miró las manos, aquellas que dibujaban, diseccionaban, creaban, manos que siempre buscaron comprender, y finalmente entendió. El precio final de ver no era la soledad, era la elección entre vivir doblegado bajo el peso de la verdad oculta, o morir erguido, prendiendo fuego al mundo con ella. Mi nombre es Adriana, dijo la mujer. ¿Y tú? Leonardo sonrió, una verdadera sonrisa, quizás el primero en años. Leonardo, y acepto. 3 días. Era todo lo que tenían para convertir en cenizas la mayor conspiración de la historia italiana, o intentar convertirse ellos mismos en cenizas. Leonardo y Adriana trabajaron sin parar. El taller se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde cada dibujo era un arma y cada palabra una hoja afilada. Adriana trajo documentos que había conservado durante años, cartas firmadas, recibos de pago, órdenes secretas que conectaban no solo al duque y César, sino a una red de 15 nobles italianos. Leonardo convirtió esta evidencia en algo que ningún noble podía ignorar, una obra de arte. Pintó un mural portátil, de 3 metros de ancho, dividido en paneles que se doblaban como un libro gigante. Cada panel reveló, en imágenes alegóricas imposibles de negar, toda la red de traición, rostros escondidos bajo máscaras venecianas, monedas de oro cayendo de manos ducales, sombras sosteniendo medallones de fraternitas. No podrán negarlo, dijo Leonardo, no delante de todos. Adriana le tocó el hombro. Sabes que no saldremos vivos de esa habitación. Lo sé. Leonardo se volvió hacia ella. Pero por primera vez en mi vida, no estaré solo llevando lo que veo. Y eso vale cualquier precio. La noche del banquete llegó como una tormenta contenida. El palacio ducal estaba a tope. Se encendían antorchas, se tocaban laúdes. Nobles de toda Italia se reunían para celebrar una paz falsa. El mural quedó escondido bajo una tela negra en el centro de la habitación, como si se tratara de una obra decorativa más. Leonardo caminó hacia el centro. Él aplaudió. La música se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Excelencias, comenzó. Esta noche les traigo no solo arte, sino también revelación. Apartó la tela negra. El mural apareció a la luz de las antorchas y todo el salón quedó en silencio. Todos los nobles reconocieron los símbolos, las máscaras, los medallones, y peor, reconocieron los rostros. Un murmullo creció. Luego, gritos ahogados. César se puso blanco. El duque Ludovico se levantó. ¿Qué es esto? La verdad, respondió Leonardo. Documentado, pintado, presenciado. Adriana surgió de la multitud, sosteniendo pergaminos sellados. Y probado. Un cardenal romano levantó la mano. Esperar. Su voz resonó con autoridad. Examinó el mural. Luego se volvió hacia la multitud. Esto no es solo arte. Es testimonio. Reconozco estos símbolos. Fraternitas Obscura. Adriana arrojó el medallón de César sobre la mesa. El metal golpeó con el sonido de una campana funeraria. César intentó correr. Los guardias lo detuvieron. Lo que siguió fue el colapso total. Los nobles exigieron explicaciones. Los embajadores enviaron mensajeros urgentes. El cardenal declaró que el papa sería informado. Leonardo observaba todo desde lejos, exhausto.
Adriana se acercó. Lo logramos. Podríamos morir mañana, corrigió Leonardo, pero sonreía. Ludovico fue depuesto. César, ejecutado. Las fraternitas, casadas. Leonardo y Adriana desaparecieron antes de que les alcanzara la venganza. El mural fue destruido. Pero primero, decenas de personas lo copiaron. Circularon bocetos. Para ver la realidad que Leonardo había visto solo durante tantos años, finalmente dejó de ser una maldición solitaria y se convirtió en un fuego colectivo. Años más tarde, en un pueblo al borde del Mediterráneo, un hombre canoso enseñaba a dibujar a los niños. Por las tardes, cuando se ponía el sol, se sentaba en la playa y miraba, y por primera vez en toda su vida, mirarlo no le dolió. Una mujer estaba sentada a su lado. El pelo oscuro ahora también es plateado. ¿Sigues viendo lo que otros no ven?, preguntó Adriana. Leonardo sonrió. Siempre, pero ahora ya no soy el único que lo ve. Ella entrelazó sus dedos con los de él. Nunca lo fue. Y sin... La lección que dejó Leonardo da Vinci no fue solo sobre arte o ciencia. Se trataba del coraje de llevar la verdad cuando pesa como una montaña. El precio de darse cuenta de que lo que todos evitan no es la soledad, es la elección. Y aquellos lo suficientemente valientes como para elegir la verdad son los únicos que realmente ven. Estos son los observadores que cambian el mundo. Ahora sí, si este viaje ha tocado algo dentro de ti, suscríbete a este canal. Aquí seguimos explorando el precio de la lucidez y el coraje de vivir con los ojos verdaderamente abiertos, porque el mundo no necesita más ciegos, necesita observadores que se nieguen a mirar hacia otro lado.